Considerado por los ilustrados del siglo XVIII como un héroe precursor del libre pensamiento, Juliano representó la última gota pagana del Imperio Romano. Permaneció en el trono apenas 2 años, entre el 361 y el 363, en una época en donde el imperio sufría intensas presiones en las fronteras, tanto por los pueblos bárbaros en Occidente como por los persas sasánidas en Oriente. A pesar de su poca duración de reinado, su vida fascinó a los novelistas del siglo XIX y XX. Juliano había nacido en tiempos finales de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano que liberó a la Iglesia de las persecuciones y la convirtió en el eje central de su política religiosa. Juliano fue educado en el cristianismo, pero también recibió enseñanzas de filósofos griegos y de las escuelas clásicas de la antigüedad, en donde cultivó desde muy temprano un especial interés por los dioses paganos, como Mitra, Júpiter, Atenea, entre las muchas deidades grecorromanas. Juliano consideraba que el Imperio Romano le debía su gloria a esos dioses, y que el cristianismo era demasiado nuevo como para constituir una legitimidad en sus raíces. Hablaba de restaurar la religión helenística en contra de la secta de los Galileos, a quienes llamaba así despectivamente. Todas sus creencias paganas intentó ponerlas en práctica en su breve periodo de gobierno, pero aquello era una tarea titánica para cualquier emperador. La fe en Cristo estaba tan arraigada en todo el mundo romano que para resurgir al paganismo había que directamente crear un imperio nuevo. Hoy en Historiópolis conocemos la vida y la obra de Juliano el Apóstata, apodo que se ganó por sus posteriores detractores católicos, aunque algunos autores ya muy modernos, como fue el caso del filósofo francés Voltaire, intentaron renombrarlo como Juliano el Restaurador. El nombre completo de nuestro personaje de hoy es Flavio Claudio Juliano, aunque vamos a utilizar solamente el Juliano, porque así pasó la historia. Nació en el año 331 después de Cristo, en la ciudad de Constantinopla, que hacía muy poco, por cierto, acababa de fundarse y establecerse como capital del Imperio Romano. Su fundador seguía vivo, además, y era el mismísimo emperador Constantino I el Grande. Por cierto, de él hicimos hace poco un capítulo con José Soto Chica, contando su historia, su ascenso, mejor dicho, sobre cómo fue eliminando rivales hasta la unificación del imperio, después de décadas, digamos, de decadencia o de inestabilidad. El imperio lo logró unificar en el 324, e inmediatamente Constantino se puso a buscar una nueva capital, que encontró, obviamente, en Bizancio. La fundó en el 330, la fundó de forma oficial, y poquito tiempo después vino al mundo nuestro Juliano. La verdad no era nada importante su nacimiento, no estaba destinado a ser emperador desde, en ese momento, ¿no? Como la mayoría de los emperadores de Roma, eso también es cierto, esto ocurría. Bien sabemos que Roma nunca suscribió del todo a una sucesión hereditaria pura y dura, ¿no? Sí suscribía a las dinastías desde ya, pero no de padre a hijo directamente. Es decir, un familiar ni siquiera muy cercano al emperador, solía de vez en cuando, gracias a la destreza militar, a la astucia, ¿no? O a veces por la pura suerte, digamos, solía tener chances importantes de ser heredero. En ese pelotón familiar entra justamente Juliano, que era sobrino de Constantino. Juliano era hijo de Julio Constancio, y Julio Constancio era hermanastro de Constantino, y de ahí el vínculo imperial dinástico desde el día 1. No era importante desde ya en la herencia, pero sí era importante porque era un miembro más de la familia constantiniana, el nacimiento de Juliano, digo. La historia, después de muchas idas y vueltas, lo bendijo finalmente con el trono de Augusto. Lo hizo tiempo después, claro, cerca ya de sus 30 años, en el 361. Pero en donde no lo bendijo mucho la historia Juliano fue en su suerte como emperador, porque solo reinó hasta el 363, solo 2 años.
Si nos ponemos un poco puntillosos, la verdad es que reinó aún menos que 2 años. Su antecesor, su primo Constancio II, murió en noviembre del 361 y Juliano murió en Oriente en batalla contra los persas sasánidas en junio del 363. Es decir, son menos de 2 años, 1 año y 7 meses. Se preguntarán entonces por qué tratamos a un tipo que solo gobernó 1 año y 7 meses en un imperio que tiene más de 2500 años de vida, ¿no? Bueno, no es una mala pregunta, desde ya, incluso para los que no conocen muy bien a Juliano. La realidad es, primero, que aunque reinó poco, la nada misma, digamos, en esos 2500 años de historia, fue su postura en contra del cristianismo lo que lo volvió tremendamente atractivo para los historiadores modernos. Para los historiadores posteriores a él, generalmente cristianos, la realidad era otra. Se lo tildaba de un hereje, de un apóstata, mejor dicho, pero no concentraron tanto las tintas en su periodo, digamos. Sin embargo, para los novelistas de historia de los últimos 2 siglos, vieron en él un amor a primera vista, se enamoraron de la figura de Juliano, lo fueron transformando en una especie de libre pensador desde muy temprano en la historia que fomentaba la libertad religiosa politeísta del paganismo, en oposición a esos dogmas cerrados de la Iglesia católica, ¿no?, que se estaba erigiendo en su tiempo como cabeza imperial. Esa era la lectura. Es, por cierto, en buena medida. Fue la vida de Juliano lo que interesó a los novelistas, no su año y 7 meses de reinado, toda su vida. Es por eso que vamos a concentrarnos en esa parte, en toda su vida. O por lo menos sus partes más importantes, al estilo de Historiópolis, claro. Hay una segunda cuestión sobre este capítulo que no quiero dejar pasar, que es que un amigo fue también el que me indujo a grabar algo sobre Juliano. Un amigo también apasionado por la historia, un maestro de las finanzas, Ignacio Sorsoli, a quien le mando un saludo, me comentó esta posibilidad, pero no solo eso, me dio los recursos para hacerlo porque me prestó uno de esos libros que retratan a Juliano de manera novelesca. Hay muchísimo desde ya. Yo no soy apasionado de las novelas, debo confesarlo, pero las respeto y sé que si son de base histórica, aunque no sean 100% fehacientes, sirven de entrada para conocer algún tema en especial. Así que bueno, un saludo para mi amigo Nacho entonces, que no solo me dio la idea, también me facilitó la herramienta, un buen libro. Además de todo esto, también hay que decir que Juliano encaja perfectamente en la saga de episodios que venimos haciendo del Imperio Romano, porque podría ser tranquilamente una continuación del de Constantino con José Sotochica. Vayamos entonces en esa dirección, para ubicarnos en ese lapso de tiempo. Como dije, Juliano nació en el 331, estaba lejos de heredar, pero sería un miembro de la dinastía constantiniana, no era poca cosa. Cuando Constantino murió en agosto del 337, fueron sus 3 hijos y un sobrino los que pasaron a gobernar el imperio en 4 partes. Juliano ya tenía, como vemos, cerca de 6 años. Pero la sucesión es la que se volvió un poco peliaguda, la sucesión de Constantino. No dejó ningún testamento el emperador de quien tendría que heredar, y en la práctica los 4 que lo sucedían ya estaban gobernando desde sus respectivas provincias, dispersos en un imperio inmenso. No había tampoco una legitimidad para el mayor de edad, para el primogénito, algo que recién bien entrada la Edad Media se va a poder asimilar con más fuerza. Por lo que cualquiera podía tomar la delantera, la verdad, y solo podía hacerlo llegando a un acuerdo, o en todo caso, y la mayoría de las veces, eliminando a sus rivales a través de la guerra. El primero que rompió hostilidades fue uno de los hijos de Constantino, Constancio II, y lo hizo de forma brutal y bastante rápida. Si su padre había muerto en agosto del 337, al mes siguiente, en septiembre, ya había dado el primer golpe. Constancio II gobernaba la provincia más al oriente del imperio, gobernaba desde la rica ciudad de Antioquía. Pero sus fieles militares estaban en todo Oriente e incluso en la capital, en Constantinopla. Sus partidarios dentro de la ciudad recibieron la orden de aniquilar a la oposición capitalina, que pudiera Constancio luego entrar como emperador y sacarse a un primer rival de encima. El primer rival de encima era su sobrino, Dalmacio,
Dalmacio el joven, a quien asesinaron a sangre limpia. Esa fue la orden, una orden de aniquilamiento brutal de Constancio. Pero lo de Dalmacio no fue lo único, no se quedó allí. Lo que se desató en la Nueva Roma fue una purga familiar. La matanza alcanzó a los tíos de Constancio y a 5 de sus primos, además, claro, de Dalmacio. Uno de esos 2 tíos era Julio Constancio, hermanastro de Constantino y padre de Juliano. Los 2 hijos mayores de Julio Constancio también fueron asesinados. Solo dejaron vivir a los 2 hermanos menores. Uno era Constancio Galo, de 12 años, y el otro Juliano, que a fines del 337 tenía como mucho 6 años y acababa de presenciar una tragedia que lo marcaría por el resto de su vida. Fue el propio Juliano quien presenció, como dije, esta tragedia en una carta a sus fieles atenienses, ya siendo emperador, es decir, tiempo después, que relató estos episodios sucedidos en su niñez. Así que leo una parte. 6 de mis primos, que eran también de Constancio, y mi propio padre, que era su tío, así como otro tío que compartíamos de parte de padre, y mi hermano mayor, fueron ejecutados sin previo juicio. En cuanto a mí y a mi hermano, Constancio Galo, quiso matarnos, pero en su lugar nos impuso el exilio. Ahí tenemos entonces una fuente primaria, ¿no?, de aquel suceso, de lo que se conoce como la purga de Constancio. No sabemos por qué sobrevivió, la verdad, pero lo más probable es que haya sido por esa minoría de edad. Juliano tenía 6, su hermano Galo a lo sumo 12, y no eran una amenaza en ese momento para la autoridad imperial. Tras esta purga violenta en Constantinopla, Juliano fue enviado a la ciudad de Nicomedia, donde sería criado en la casa de su abuela materna, Flavia Maximiana Teodora. En cuanto a la educación, la misma fue reservada para el obispo de la ciudad, Eusebio de Nicomedia, que, obvio, era cristiano, pero aparentemente era de culto arriano. A la par de Eusebio, del obispo, Juliano también recibió la educación de Basilina, un preceptor griego que le mostró varios escritos y enseñanzas de Homero y de Hesíodo, iniciando de a poquito este rastro, ¿no?, del vínculo entre la cultura griega y helenística que Juliano comenzó a tener desde muy temprano. No se quedó igualmente mucho tiempo en Nicomedia. A sus 12 años fue conducido a Macellum, una propiedad imperial cercana a Cesarea de Capadocia, al interior de la actual Turquía, más cerca de Siria. Allí compartió, digamos, exilio con su hermanastro Constancio Galo, con quien no tenía tampoco demasiada relación. Tanto Juliano como Galo estuvieron siempre bajo una estricta vigilancia imperial por hombres cercanos al emperador Constancio II. Se supone que fue durante esa estancia en Macellum donde Juliano recibió la educación cristiana ya en plena adolescencia, que no surtió muchos frutos desde ya. Ya con 18, 19 años se le permitió a Juliano abandonar la ciudad para ir a estudiar a Constantinopla, donde ya profundizaría sus conocimientos en retórica y filosofía y llevaría ya sus escritos, no los suyos, sino los escritos de Homero, para releerlos constantemente, los que conservaba desde su infancia. No se quedó tampoco mucho en la capital. En el 351 volvió a Nicomedia para heredar la propiedad de su abuela, ya fallecida, y desde allí comenzó un hábito peculiar de organizar reuniones, ágapes, todo con estudiosos de la filosofía, con profesores, con tutores, con miembros de la corte local. Eso sí, claro, ya desde muy temprano se veía que todos los comensales que se reunían con Juliano estaban en la línea de pensamiento griego antiguo, especialmente en los estudios antiguos, entre los que figuraban, por ejemplo, mencioné a Homero, mencioné a Hesíodo, pero también estaban los más conocidos. Platón, por ejemplo, con mucha fuerza aparecía Platón, aparecía también con mucha fuerza Epicuro, Zenón de Sitio, sin que tuvieran mucho que ver desde ya, estos 3 autores griegos, aclaro, serían escuelas muy diferentes, pero bueno, Juliano leía todo lo posible que venía de Grecia. En este punto fue que le llegó la noticia a Juliano de una escuela en la ciudad de Pérgamo,
de una escuela que había sido fundada no hacía mucho tiempo por un filósofo pagano llamado Edesio. Y fue Edesio quien guió también a Juliano a lo que se conoce como neoplatonismo. Esta idea, neoplatonismo, es una corriente de pensadores del siglo III y IV que resaltaban por sus prácticas paganas con rituales mágicos. Aquí debo aclarar algo, a pesar de que no sé demasiado de filosofía griega, pero de Platón poco tenían estos pensadores, esto debo decirlo, no se hacían llamar tampoco a sí mismos en su momento neoplatónicos, eso es una concepción posterior y de hecho es una concepción errada, porque de Platón muy poco tenían, como digo. Pero bueno, la cuestión es que Decio, hombre que fundó la escuela de Pérgamo, siguió influenciando a Juliano. Hubo más tutores desde ya. Hay otro muy importante, por ejemplo, que fue Máximo de Éfeso, de la misma corriente de Decio también. Se cree que fue Máximo quien lo inició en los rituales teúrgicos y místicos. Es difícil saber qué dioses eran la guía de Juliano en su propia cabeza, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que en sus 20 y pico de años estaba ya instruido y convencido de los cultos paganos, digamos, del politeísmo. Él desde ya no los llamaba así, lo de los cultos paganos. Le gustaba hablar de la filosofía helenística, de los helenos. El término pagano tenía una connotación negativa. Los cristianos lo usaban para desprestigiar a los seguidores de varios dioses, sean griegos o romanos, incluso para los pueblos bárbaros. La idea de cultos paganos también estaba calando hondo. El término pagano en latín, paganus, puede significar campesinado, rústico, de aldea, puede significar muchas cosas. De pago también. Se entendía como un apelativo vulgar. Básicamente es eso lo que tenemos que entender, que fue ganando fuerza los círculos cristianos, pero con las reformas de Constantino se homogeneizó, ¿no? En el imperio. Juliano venía a contradecir esta supuesta manipulación del lenguaje, sin saberlo, claro. No estoy diciendo que haya sido Juliano un maestro de la comunicación, pero sabía de retórica y quería evitar esos términos que tenían un contenido peyorativo. En sus cartas va a hacer lo mismo con los cristianos, porque va a hablar de ellos como Galileos. Todo ese bagaje de estudios se puso de relieve una vez que llegó a ser emperador, pero aún no llegamos a eso. Y es que en su vida previa Juliano no hacía pública esta visión, esta animosidad. No era algo conveniente en un imperio romano que no solo estaba ya cristianizado, sino que los emperadores eran cristianos, debían serlo. Su primo, Constancio II, aunque se cree que era arriano y tampoco demasiado devoto, era cristiano al fin. Toda su familia debía serlo por ese legado, y para eso los obispos eran tutores y cumplían un papel fundamental en la educación de las cortes. Eso contrarrestaba, en buena medida, la costumbre previa del Imperio Romano, donde los tutores eran habitualmente filósofos griegos, paganos que adoraban a dioses varios. Es decir, la diferencia era muy pronunciada. No es lo mismo que un obispo dicte retórica que un tutor pagano. Mientras el cristianismo exigía una adoración única, exclusiva, personal, ¿no? Pero también jerárquica desde ya en la iglesia primitiva, los cultos paganos, los tutores paganos eran mucho más laxos, los tutores helenos, para que no se enoje Juliano. Y a pesar del paso de Constantino y de todo ese cristianismo que ya calaba hondo, algunos dioses como Mitra, Júpiter, el Sol Invictus, estaban presentes todavía, pero en forma de tradición y en forma sectaria. Era bastante heterogénea la realidad en el Imperio Romano. En Atenas, por ejemplo, la efervescencia pagana no era la misma que otra ciudad, que en Éfeso. Ambos arrastraban tradiciones paganas milenarias, pero no eran las mismas. Y también esto dependía del sector social, como digo, en donde penetraban más estos cultos de iniciación, cultos iniciáticos, esotéricos. En el ejército romano, por ejemplo, aunque el cristianismo tuvo un impacto positivo en general, los misterios de Mitra perduraban por bastante tiempo en algunos sectores, en algunas legiones desde ya. Era un culto mistérico el de Mitra,
y tenía un complejo sistema de grados de iniciación, un culto de casta, diríamos hoy, secreto, muy segmentado. No era un cuerpo de escrituras sagradas ni algo universal, algo parecido a la masonería, si se quiere. Todos tenían algo parecido en este sentido. No era en nada similar todo esto al cristianismo, en nada. Los templos, por ejemplo, de los dioses griegos, para su iniciación, solían estar bajo tierra como forma de culto secreto. Se cree que la oración a Mitra, por ejemplo, en este caso, que era la juzgadora de las almas y que protegía a los guerreros romanos, estaba asociada con la divinidad del sol, que profesaban también los persas en su creencia zoroástrica. Se cree, de hecho, que llega desde el mundo persa. Evidentemente, Mitra estaba en la cabeza de Juliano y lo iba a experimentar cuando se involucrara en campañas, dirigiendo legiones, triunfando. Pero, repito, esto en nada tenía de parecido a lo que era el cristianismo, que proclamaba algo universal, único en todo el mundo. Y Juliano esto no lo aceptaba. Además, en contraposición ya a esta simpatía de Juliano por los cultos paganos, no nos olvidemos que a ojos de su vida, la acción de su primo no parecía seguir tampoco la prédica cristiana. Para empezar, su primo había ordenado purgar a su familia, entre ellos su padre y hermanos. Pero también había aniquilado a sus competidores al trono. Por lo tanto, hablaba de que eso se extendía como una ambición de poder desmedida. La noticia que supuso otro impacto para Juliano fue el asesinato de su hermano. Constancio Galo había sido nombrado César de Oriente por Constancio II en el 351, pero no terminaría de la mejor manera. Galo gobernaría Oriente desde Antioquía, mientras que Constancio II desde Occidente, en Italia, donde estaba constantemente frenando invasiones bárbaras de francos y alamanes, entre otros pueblos germánicos. El problema es que Galo, además de no contar con fama de buen gobernante, llegó a oídos de Constancio que éste estaba a punto de rebelarse. Constancio lo convocó entonces en Occidente para nombrarlo Augusto, pero en el camino fue arrestado y decapitado en el año 354. Para Juliano, que para ese entonces estaba disfrutando de una estadía en Atenas, la noticia vino a confirmar sus inclinaciones. El emperador era un despiadado gobernante y que él, el propio Juliano, podía ser el próximo en la lista. Con la muerte de Galo, Constancio II ya era la máxima autoridad romana, de hecho el único emperador sin oposición. Solo le quedaba un familiar algo lejano, pero familiar al fin, Flavio Juliano. En el año 354, Juliano estaba plácidamente residiendo en Atenas. El emperador jamás lo había visto como una amenaza, probablemente lo había visto como un tipo algo raro, que a cada lugar donde se movía ocupaba gran parte de su séquito en el transporte de libros. Era un muchacho que se la pasaba leyendo los filósofos antiguos, así que imagínense cómo le habrá caído, de bien digo a Juliano, la estadía en Atenas. Era como un verdadero oasis, no estuvo mucho tiempo, igual tampoco. Atenas tenía la Acrópolis, la academia de la ciudad, varios templos, esculturas mitológicas, de hecho hoy hay restos de todo aquello. Aún permanecían intactas, de hecho, también los templos, hay algunos, a mediados del siglo IV. En varios lugares del imperio era así, pero en Atenas lo era de forma muy especial. Allí asistió Juliano a uno de los rituales que aún se celebraban en la ciudad, los ritos de los grandes misterios o de los misterios eleusinos, que explicaban el ciclo de las estaciones, puntualmente el origen de la primavera. Eran, como dije antes, cultos de iniciación para las diosas Deméter y Perséfone. Esto ocurría en la ciudad de Eleusis, que está a 30 kilómetros de Atenas. Hoy están las ruinas solamente. Eleusis era una ciudad agrícola, productora de trigo y cebada, que alimentaba en buena medida a Atenas. Por eso lo de los misterios eleusinos. Como pasaba con Mitra, con Júpiter o con otros dioses griegos, la ciudad lo veía como una tradición, como que, había una celebración, una festividad y todos podíamos ir. Pero ojo, la iniciación era para pocos. Había una iniciación en cada celebración, digamos, anual, pero de vuelta, eran pocos los que podían acceder a eso. La historia mitológica de estos misterios, además,
son bastante interesantes. Estaban basados en una madre, Deméter, creo que la historia es muy conocida, pero la cuento. Deméter y su hija, Perséfone, que a su vez era hija de Zeus. La voy a contar breve, aunque sea lo cuento breve porque cada mito griego desde ya que es una delicia. Resulta que Perséfone fue secuestrada por Hades, que era el dios de los muertos y el inframundo. Deméter era la diosa de la vida, la agricultura y la fertilidad, y al haber descuidado a su hija llegó la primera gran sequía y la primera gran hambruna de la tierra, lo que es considerada, o era considerado para los mitos griegos, el primer invierno. Recién en el reencuentro de Deméter con su hija Perséfone volvió la calidez, las buenas temperaturas y por lo tanto la primera primavera. El asunto fue que en el reencuentro hubo una trampa. Perséfone había probado unas semillas de granada que Hades le había ofrecido, y según la mitología, aquellos que prueban la comida de los muertos ya no pueden regresar a la tierra de los vivos. La madre llegó a un acuerdo con Hades. Perséfone pasaría 6 meses en el inframundo y el resto del año en la superficie. Solo con el retorno de Perséfone, la tierra recuperaba su fertilidad y eso celebraban los misterios eleusinos. Se cree que en el año 354 o 355 Juliano asistió a estos rituales durante su estadía en Atenas. Una de las novelas que me inspiraron a este capítulo tiene un diálogo fascinante sobre este hecho. Un diálogo entre Juliano y su médico personal y amigo, Cesario de Nacianzo. Cesario era un cristiano que admiraba a Juliano, pero que le preocupaba su inclinación pagana. A su vez, el hermano de Cesario era un sacerdote muy prestigioso que enseñaba retórica en la Academia de Atenas. Se llamaba Gregorio y más tarde iba a ser obispo en Constantinopla, nada más y nada menos. La cuestión es que Cesario estaba ofuscado por esa especie de rebeldía de Juliano, por haber asistido a la celebración de los grandes misterios. Eso es lo que cuenta la novela de Michael Curtis Ford, Dioses y Legiones. Pero bueno, no parece ser muy cierta esta relación, mucho menos ese diálogo parece no haber existido, pero de vuelta, ilustra de buena manera el semblante de Juliano. Pero bueno, más allá de todas estas historias, fue cuando estaba en Atenas que le llegó finalmente a Juliano el llamado para la acción. No era solo leer libros, la vida ya era hora, además. Su tan odiado primo, el emperador Constancio II, lo convocó a Milán para otorgarle el título de César de Occidente. La idea de Constancio era poner a Juliano al mando de las tropas en la Galia, con el objetivo de combatir a los germanos en el limes del Rin. Al principio, y con toda lógica, Juliano desconfiaba. Pensó que su destino era el mismo que el de su hermano Galo, pero finalmente no fue así. El emperador lo necesitaba genuinamente en el ejercicio del poder. No tenía, además, ya familiares cercanos vivos. La mayoría los había matado él mismo y tampoco tenía herederos varones. Así que en Milán, Constancio lo puso a Juliano al frente de batalla. Lo casó también con su hermana Helena y comenzó entonces Juliano su marcha hacia la Galia. En sus ejércitos, los generales desconfiaban todos de su semblante, todos fieles y temerosos de Constancio además. Veían en Juliano un muchacho joven y barbudo, aparentemente dócil, que seguía llevando entre su séquito los libros que no paraba de leer en ninguna noche. Y eso considerando que el limes del Rin en el siglo IV no era un lugar precisamente para estar tranquilo ninguna noche. Juliano no le hizo asco igualmente al ejercicio de dirigir las batallas, las ofensivas, la guerra. Un poco las circunstancias lo obligaron. De a poco fue ganándose el visto bueno de los generales que vieron que Juliano no tenía temor en la batalla. Hubo algunas ofensivas exitosas además contra francos y alemanes, así que se ganó un poco a esos generales temerosos de su primo. En el año 357 fueron los alamanes los que amenazaban la estabilidad con incursiones constantes. Fue entonces que Constancio, desde Italia, mandó un cargado contingente de 25.000 hombres, comandados por un general de su confianza llamado Barbacio. La idea era que Barbacio se uniera a las fuerzas de Juliano, que rondaban la mitad de los hombres de Barbacio, los 13.000 soldados, y que ambos pudieran, terminar con el problema de los alamanes y de esas incursiones. Juliano planeaba un movimiento de pinzas para acorralar a su enemigo y poder aniquilarlos en una batalla frontal.
Pero Barbacio no confiaba en su liderazgo, o por órdenes de Constancio, o porque simplemente quería hacerlo él. Con su mayoría numérica primerió a Juliano en su ataque contra los alemanes, y contra su propio ímpetu salió derrotado. Es decir, los alamanes ahora estaban ansiosos de enfrentar a los romanos. Juliano quedó a merced de ellos, que ahora venían confiados de su victoria, y ambos ejércitos se tuvieron que encontrar en Argenturarum, en la actual ciudad de Estrasburgo, en Francia. Además, Juliano, como dije, tenía 13.000, 15.000 soldados, cuanto mucho. Los alamanes tenían más, se cree que cerca de 25.000. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Juliano venció inesperadamente en batalla, y además mostró un liderazgo que fascinó a sus subordinados. La batalla representa, la verdad, algo heroico. Es un capítulo aparte, es de las grandes victorias de Roma, si se quiere, Estrasburgo, 357. El líder de los alamanes, un caudillo germánico llamado Chonodomario, quedó preso de las garras de Juliano. Y bueno, Juliano no lo ajustició, sino que lo mandó a la corte de Milán, donde estaba Constancio, dejándole la muestra de que tenía potencial el joven pagano. Los honores de su victoria, por supuesto, Juliano no se los llevaría a él, ya que le daría las gracias al dios Mitra por su protección en la batalla. El éxito militar y político de Juliano en la Galia alimentó las tensiones con el emperador Constancio II, lo que era algo esperable. Juliano había demostrado ser un líder moderado, de convicciones firmes, de destreza militar a la hora de la estrategia, y que a pesar de ser algo introvertido en sus noches de filosofía, sus soldados lo estimaban. Esto por supuesto llegó a oídos del emperador, que enseguida tomó cartas en el asunto. Esta vez no lo convocó para una reunión ni nada por el estilo, sino que inteligentemente, ya que tan exitoso militarmente era Juliano en la Galia, Constancio ordenó que se presentase con la mitad de su ejército en el frente oriental. Es decir, que lleve sus éxitos contra los persas sasánidas, el verdadero rival de Roma. No era una trampa, tenía sentido para el emperador, pero claro, a ojos de el Juliano y de los propios galos-romanos, era una orden impopular. Fue esa orden la chispa que encendió el quiebre entre ambos gobernantes, porque Juliano ya era gobernante desde el 355. El ejército de la Galia directamente se opuso al traslado, de viajar hasta allí, a los desiertos de Anatolia, y se sublevó directamente. Como para terminar de reabrir la guerra civil, proclamó también a Juliano como Augusto. Recuerden que era solo César. Lo proclamaron a Juliano a fines del año 360. Juliano no estaba muy de acuerdo con aquella idea, pero poco tenía para decidir, porque aunque los galorromanos le tenían afecto, no tardarían demasiado en pasarlo por el cuchillo si se llegaba a negar, ¿no? Y se obligaba a sus tropas a ir hasta Oriente. Bueno, después lo haría igual, pero por otros motivos. La proclamación de Juliano era un mensaje de guerra directa contra Constancio, que estaba ubicado en ese momento en Oriente, y desde allí comenzó a planear su ofensiva contra lo que él veía como el nuevo usurpador, ¿no? Donde todas sus maquinaciones mentales se concretaban, de alguna manera. Sin embargo, el enfrentamiento nunca se dio, ya que el emperador murió de unas fiebres en noviembre del 361, el 3 de noviembre, para ser exacto. Estaba lejos, por cierto, Constancio, muy lejos de donde estaba Juliano. Murió en la región turca de Cilicia, cerca de Antioquía, así que, bueno, no pudo enfrentarse a su primo. Al momento de su muerte tenía 44 años, pero la verdad que tuvo una vida agitada, llena de rencores y de disputas familiares constantes. Cuando Juliano recibió la noticia, se encontraba en Nis, en la actual Serbia. De hecho, estaba dirigiéndose a Oriente para reclamar el trono de su primo. No hizo falta desde ya. Finalmente, con casi 30 años, Juliano se convirtió en emperador romano. Formalmente era Juliano II, ya que existía otro emperador en la historia, casi nada recordado, Didio Juliano, que reinó apenas 2 meses a fines del siglo II. Ese era Juliano I. Pero bueno, la historia pasó como Juliano el apóstata. Probablemente, aunque no hubiera llegado a emperador, y acá me la estoy jugando un poco, podía haber sido conocido de la misma manera.
porque los escritores cristianos posteriores iban a hablar lo mismo de él. Pero bueno, se convirtió entonces en emperador. Su biógrafo y amigo, Ammiano Marcelino, un escritor de su época, hizo difundir toda la propaganda posible de Juliano. Incluso hizo difundir en ese momento de la muerte de Constancio que el emperador lo validó como heredero en su lecho de muerte. La verdad es que no hacía falta esta propaganda tampoco porque no había competencia familiar. Juliano era el último heredero de la dinastía constantiniana. Juliano terminó de recibir los honores imperiales en Constantinopla, hacia donde marchó con sus galos. Una de sus primeras medidas fue depurar la corte de los consejeros de Constancio. Todos fueron llevados a juicio en la ciudad de Calcedonia y la gran mayoría fue ejecutada. Pero lo que destacó Juliano en Constantinopla fue que el manto de sus creencias desapareció para siempre, se destapó, digamos, hizo público su rechazo al cristianismo. Y aquello era el primer gran retroceso del Imperio Romano desde que Constantino, tras sus políticas religiosas y sus concilios, principalmente el concilio de Nicea, había protegido a la Iglesia. Sus actos de solemnidad fueron todos a los dioses grecorromanos, sin mencionar a Cristo. En una carta que Juliano le escribió a su viejo maestro, a Máximo de Éfeso, le manifestaba esta buena noticia para él. Dice la carta: «Adoramos a los dioses abiertamente, y el grueso del ejército que me ha seguido está lleno de piedad. Inmolamos reces en público y hemos dado gracias a los dioses con numerosas hecatombes». Proclamó, ni bien asumió el nuevo emperador, la tolerancia para todos los cultos, lo que se dice libertad religiosa. Claro, a simple vista no se perseguía a los cristianos, pero en la práctica implicaba esta medida, volver a validar rituales paganos, cosa que Constantino había prohibido. Reunió también Juliano en su palacio de Constantinopla a los obispos cristianos de la ciudad para hablarles, para contarles la nueva noticia de que ahora había tolerancia religiosa, de que podían seguir predicando pero que debían respetar la tradición grecorromana. El asunto no fue solo eso, desde ya, porque si hubiera sido solo eso, vaya y pase. Juliano comenzó a eliminar uno por uno los privilegios de los clérigos cristianos, incluidos los fueros especiales o el financiamiento incluso de las iglesias. En la definición legalista de Roma se llegó a redactar infinidad de documentos explicando lo que tenía que cambiar en la vida religiosa del imperio. Y en uno de esos documentos se redactó al cristianismo como una secta lícita, como una más. También decretó la devolución a los templos paganos de algunos bienes confiscados por Constantino, algunas tierras y algunos palacios. Hubo más medidas, hubo muchas. Por ejemplo, se redactó una carta de edicto para que los cargos públicos volvieran a los helenos, que se dejara de priorizar a los galileos para dichos trabajos. Otra medida exigía el respeto dentro del ejército de los sacrificios a los dioses, un mensaje muy fuerte para los miles de legionarios ya cristianizados, y un mensaje a favor desde ya para los adoradores de Mitra. Otra medida más, como para mencionar, digamos, fue la prohibición de que un sacerdote pudiera enseñar gramática y retórica en las academias griegas. Esto ya eran palabras mayores. Este edicto decía: si quieren enseñar literatura, tienen a Lucas y a Marcos, que vuelvan a sus iglesias y los enseñen allí. Esto era una bajada de línea demasiado clara, y no era, evidentemente, tolerancia religiosa. Mientras dejaba de financiar iglesias, no es que ahorraba para el fisco romano. Mientras tanto, aprobaba gastos para restaurar templos paganos. Por ejemplo, financió la restauración de los edificios de culto en comunidades muy cristianas, donde ya la idea de los dioses politeístas se había evaporado, digamos. Uno de esos lugares fue en Antioquía, donde se rehabilitó el templo de Apolo. Aún más polémico también fue el intento de restauración del templo de Jerusalén, sin que se sepa, la verdad, si lo hizo en respuesta a una petición de los judíos o si se trató de una iniciativa personal. Sus intenciones no pasaron desapercibidas en la población, y mucho menos en los obispos y en la jerarquía eclesiástica. Hubo revueltas, asesinatos, algunas persecuciones visibles en algunos puntos del imperio. Antioquía fue una de los lugares donde más se resistió al paquete de medidas de Juliano. La prueba más contundente quizás haya sido un breve escrito en griego de su puño y letra
que probablemente haya sido un discurso que fue titulado popularmente contra los Galileos. Leo solo la primera parte. Decía Juliano: «Está bien, me parece, exponer a todos los hombres las causas por las que me convencí de que la maquinación de los Galileos es la invención de unos hombres compuesta por maldad. Aunque no contiene nada de divino, al utilizar a fondo la parte del alma amiga de los mitos, infantil e irracional, conduce a un relato monstruoso a la fe de la verdad». Leería todo el discurso de Juliano, pero bueno, es muy largo, no quiero aburrirlos. Lo que sí lo dejo al discurso, lo dejo completo en la descripción del capítulo. Más allá de su política religiosa, a Juliano también le tocó vivir tiempos cada vez más bélicos y tumultuosos. Por un lado estaba el creciente empuje bárbaro de las fronteras del Danubio y por el otro el poderío oriental del imperio sasánida. Este era el problema más urgente que le tocó enfrentar. De hecho, Constancio II había dejado eso pendiente, había muerto por esa cuestión. Si lo recuerdan, el ascenso de Juliano empezó precisamente por esta convocatoria de Constancio a Oriente. Juliano sabía, desde un primer momento, que tarde o temprano debería liderar una campaña en los húmedos desiertos del Éufrates, y decidió hacerlo temprano. En marzo del 363 ya estaba al mando de más de 60.000 soldados en Antioquía, entre ellos con sus fieles galos. La marcha comenzó muy triunfal al principio. Juliano encabezó victoria tras victoria, recalcando la visión de que Mitra acompañaba su gloria. Parecía tener sentido, ¿no? Juliano, de la misma manera que lo hacía Constantino con Cristo, en su caso, Juliano hacía lo propio con Mitra. Los repetidos triunfos contra los persas hicieron retroceder al propio rey sasánida de ese momento, Shapur II, que logró escapar con su ejército antes de ser destruido por las tropas de Juliano. Juliano llegó hasta la propia capital persa, la capital de invierno, la fortificada ciudad de Ctesifonte. Sin embargo, el sitio a Ctesifonte que comenzó Juliano empezó a mostrar de a poco los primeros problemas de su tropa. Para empezar, la ciudad estaba muy bien preparada para resistir un largo asedio, y como agregado, el ejército de Shapur II, seguía vivo, estaba evitando una batalla frontal, no estaba en la ciudad, y de a poco iba desgastando a los romanos mediante escaramuzas. Las tropas de Juliano, después de varios días de asedio, varias semanas, agotadas por el calor de esa zona, con escasez de suministros ya muy lejos de casa, además, decidieron abandonar el sitio a Ctesifonte, y aquello fue la perdición total. El ejército de Shapur hostigó incesantemente a los romanos, y en una de esas escaramuzas, cerca de la moderna ciudad de Samarra, Juliano fue alcanzado por una flecha que lo alcanzó a la altura del estómago. En aquel combate, la fuerza romana logró repelir a las fuerzas persas y también a sus temibles elefantes. Sí, porque iban con elefantes los persas. Es decir, los romanos vencieron al final, pero el emperador había caído, había sido lastimado, se había caído incluso de su propio caballo. La flecha fue extirpada de su cuerpo, pero fue justamente eso lo que causó un daño irreversible en sus órganos vitales. Terminó muriendo Juliano finalmente el 26 de junio del 363. Según una tradición histórica posterior, el soldado que le clavó la lanza a Juliano no era un persa sasánida, sino que era un cristiano, un opositor a su política religiosa. Al momento de su muerte y en presencia de su médico amigo, Cesario de Nacianzo, supuestamente Juliano pronunció estas palabras: «Venciste, Galileo», en honor a cómo llamaba a los cristianos y dando a entender que Cristo había vencido. Por supuesto, leyenda desde ya, pero bueno, sirve para ilustrarnos. También sirvió como cita esta invención, la de «Venciste, Galileo», para el título de un libro que fue escrito por un novelista, un autor alemán llamado Louis de Foll. Así que, como ven, mucha novela hay en este capítulo. Con la muerte de Juliano se fue la dinastía constantiniana del poder romano y abrió un nuevo vacío sucesorio.
Joviano, el nuevo y débil emperador nombrado por el ejército, logró firmar al poco tiempo una paz bastante humillante, la verdad, con los persas. El reinado de Juliano, si lo vemos a grandes rasgos, fue simplemente uno más en el largo y tumultuoso siglo IV del Imperio Romano. Tuvo algunas victorias militares sobresalientes en la Galia, como la de Estrasburgo, pero no mucho más, se terminó muy rápido. Pero claro, lo que sí pasó a la historia en Juliano fueron sus creencias y sus políticas religiosas, porque lo llevó a la práctica sus creencias. En años posteriores, con el cristianismo ya consolidado, en los propios emperadores incluso desde ya, denominaban a Juliano como alguien que quería retroceder en el tiempo, ¿no? Y además era un hereje, un impío, pero el título que más caló fue el de apóstata. La apostasía, tanto en latín como en griego, venía a significar la negación de la religión, de la fe verdadera a ojos de los cristianos en ese momento, desde ya. La realidad es que sus políticas religiosas de anular todo lo que había iniciado su tío, Constantino, no fueron exitosas, la verdad. Esa es la cruda realidad. El mensaje de Cristo ya había calado muy hondo en la población, no se trataba de una secta más, era algo irreversible desde ese momento, desde la propia perspectiva romana. Los emperadores podían ser más creyentes o menos creyentes, más devotos o menos devotos, podrían ser cristianos ortodoxos, cristianos arrianos, pero la población, y especialmente la propia iglesia, la jerarquía eclesiástica, tanto en Occidente como en Oriente, estaba representada por cientos y cientos de obispos que eran queridos por la población local de sus respectivas sedes eclesiásticas. Es decir, había ya una jerarquía que no iba a retroceder en la fe y que estaba solventada por el propio ciudadano a pie del imperio. Podemos hablar entonces de que Juliano no tuvo éxito en su cometido pagano, porque duró poco y porque aunque hubiera durado más, hubiera sido muy difícil esto implementarlo. Pero quienes sí tuvieron éxito fueron los que lo rescataron a Juliano del olvido, que fueron los ilustrados del siglo XVIII, que encontraron en él a un personaje ideal para representar el anticatolicismo desde una lectura histórica que imperaba ya en el siglo XVIII. Uno de esos autores fue Voltaire, fue el que más logró enjuagar la imagen de Juliano y llegó a publicar lo siguiente que voy a leer ahora. Este es un texto del año, para que nos pongamos ya en fecha, más en el tiempo, más cercano en el tiempo, en el año 1767, decía Voltaire lo siguiente. Supongamos que Juliano hubiera acabado de vencer a los persas en Mesopotamia, y que en una vejez larga y apacible hubiera visto su antigua religión restablecida, y el cristianismo hubiera sido aniquilado en las varias sectas romanas, de las que no quedaría ningún rastro. ¿Qué cantidad de elogios le habrían prodigado a Juliano todos los historiadores posteriores? En lugar del apodo de apóstata hubiera recibido el de restaurador, y el título de divino no habría parecido exagerado. La lectura parece, en verdad, más una expresión de deseo de Voltaire, ¿no? Porque la aniquilación del cristianismo en sectas, así como lo dice, no fue algo que intentó por primera vez hacer Juliano, ¿no? Era una cuestión de leer bien la historia, simplemente. Desde el día 1 el cristianismo fue tratado como secta para el Imperio Romano. O sea, antes de Juliano hubo 300 años previos con emperadores que, por cierto, sí triunfaron en batallas, sí vencieron, sí fueron reconocidos como divinos, más que restauradores. No sé, tenemos el ejemplo de Adriano o de Trajano, que fueron anticristianos y que fueron muy exitosos en batalla, perduraron, son de los grandes emperadores del Imperio Romano. El propio Marco Aurelio, desde ya. Marco Aurelio, el emperador filósofo, que además fue un gran perseguidor de cristianos. De todas formas, a pesar de estos personajes y de muchos más, los seguidores de Cristo no menguaban, sino que aumentaban. Pero bueno, Voltaire y sus contemporáneos tenían otra idea, y la verdad es que la pegaron en cierta forma, porque en el siglo siguiente, ya en el siglo XIX, los novelistas de historia y muchos nacionalistas tomaron esta versión de Juliano y la llevaron a la ficción. Eso sí fue exitoso, ni hablar en el siglo XX desde ya. Pero bueno, aunque la mayoría de esas novelas están llenas de inventos y frases apócrifas,
nos ayudan a entender la historia del último emperador pagano, que a pesar de las fantasías de Voltaire, estuvo bastante lejos de poder resurgir a Mitra. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Aquí finalizamos el capítulo de hoy. El emperador Juliano, muy requerido en algunos comentarios, no sé si mucho, pero hicieron los comentarios acertadamente algunos de que hacía falta un capítulo sobre Juliano para conectar un poco lo que fue el capítulo de Constantino y meternos ya en lo que sigue del Imperio Romano. Después vienen muchas cosas más antes de que caiga el Imperio Romano, ¿no? En el 476, el Imperio Romano de Occidente, desde ya. Sin más entonces, me despido aquí en este nuevo episodio de Historiopolis. Los invito a que también sigan dejando sus comentarios, si les gustó el capítulo, qué prefieren que tratemos próximamente del Imperio Romano, del Bajo Imperio Romano. Le den like desde ya al episodio si les gusta, se suscriban al canal si no lo están, y sin más, no exijo más nada que nos volvamos a encontrar el sábado que viene para un próximo episodio de Historiopolis. Muchas gracias, espero que anden muy bien.